Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en esta serie de podcast en las que estamos hablando un poco de los diferentes temas respecto al derecho penal salvadoreño. Ahora vamos a entrar a un territorio del sistema de justicia que casi nunca aparece en las noticias, en debates o en conversaciones cotidianas, pero que define la vida, la dignidad y el futuro de muchas personas. Y esto es la etapa de la ejecución penal. No se vaya, esperamos que tenga su atención durante todo este capítulo, el cual trataremos a profundidad, de manera detallada y con aspectos reveladores, eh, algún tipo de conversaciones comunes que podemos conocer que se entablan dentro de los diferentes centros penitenciarios. Vamos a abrir puertas que rara vez se abren. Vamos a hablar respecto de las condiciones de poder, el control, algunos excesos de parte del sistema, pero también sobre el derecho, el equilibrio y la humanidad de todos aquellos privados de libertad. Hay algo que mucha gente no se pregunta. ¿Qué pasa con una persona condenada después que un juez dicta y dice culpable? La mayoría cree que esa historia terminó, que ahí cierra el expediente y se acabó el proceso. Pero no es así. Ahí empieza otro mundo, un mundo completamente distinto a la actual situación penitenciaria. Es sin duda uno de los problemas más graves que vive El Salvador, cuyo tratamiento debe ser estructural, involucrando el sistema de justicia y el resto de entidades gubernamentales, en el que el derecho a la dignidad de toda persona debe ser respetado como base fundamental para la transformación del fenómeno y la suspensión y superación de la crisis, es decir, el sistema penitenciario debe responder a su complejidad y a la realidad actual. Efectivamente, hay muchos artículos periodísticos que se ha tocado este tema de la situación que se vive en los diferentes centros penitenciarios. Es un mundo que tiene sus propias reglas, con sus instituciones, con sus propios conflictos. Y ahí es donde entran los juzgados de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, los cuales están distribuidos en diferentes municipios, departamentos de nuestro país y que tienen determinada jurisdicción y competencia cada uno de ellos en los diferentes centros penitenciarios. Imaginen por un momento que el sistema penitenciario fuera una caja completamente cerrada, que solo la administración interna decidiera quién come, quién recibe medicamentos, quién habla con sus familiares, quién es castigado o quién puede pedir un beneficio sin supervisión. Esto quiere decir que el, el, el juzgado de vigilancia es el que tiene que supervisar, pero si no hay una supervisión, no hay un control, no hay límites, eso afectaría a las personas que se encuentran internas en los diferentes centros penitenciarios. Exacto, entonces la falta de supervisión, de controles y límites sería la receta perfecta para poder concretar abusos, someter a castigos arbitrarios, a negligencias o tratos crueles
a los internos de los centros penitenciarios. Y la historia de, no solamente El Salvador, sino que de América Latina en general, nos ha demostrado lo que pasa cuando no existe un control judicial que verifique todas estas circunstancias en los centros penitenciarios. Por eso hoy vamos a caminar por esos pasillos invisibles, vamos a atender qué hacen estos juzgados, cómo funcionan, cómo controlan y cómo también tienen límites en sus funciones. ¿Y por qué existen los juzgados de vigilancia penitenciaria? ¿Para qué están ellos? Ellos son los encargados que tienen las limitaciones en los centros penales, son los que están pendientes de que las penas que las personas que les han decretado una medida de internamiento, ellos tienen que controlarla. Y por eso son esenciales para cualquier democracia. Ellos se preparan para tener el control de la justicia. Prácticamente ese sería como un viaje profundo al corazón de la justicia que pocos conocemos, ya que ellos se encuentran vigilando las penas y los beneficios que debe de tener una persona condenada. Bueno, entonces vamos a aclarar que los juzgados de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena tienen diferentes competencias respecto de los que están detenidos en una detención provisional y aquellos que están cumpliendo ya penas de prisión bajo sentencias que ya se encuentran ejecutoriadas. Para entender qué son estos juzgados hay que partir de una premisa fundamental. Una condena, como ya se ha hablado en capítulos anteriores, no termina cuando se dicta una sentencia, sino que termina cuando esta condena se cumple. El tribunal de juicio o el tribunal de sentencia, que conoce en juicio oral y público, establece cuántos años debe de cumplir una persona cuando es condenada, bajo qué régimen, por qué delito. Pero el seguimiento, la supervisión, los controles, la corrección, los beneficios, las sanciones, todo eso se encuentra bajo la competencia de otro juez. Y este es el juez de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena. Estos juzgados son parte del Poder Judicial, sí, pero su función es completamente distinta. Ellos no investigan, no buscan culpables, no determinan los hechos que cada persona haya cometido. Son un ente superior e independiente, externo, que tiene cada juzgado que está destacado en nuestro país. Entonces tenemos claro eso, que son un ente independiente, externo y supervisor del competente que impone una sanción penal, que en este caso estamos hablando de sentencias condenatorias. Estos juzgados tienen una figura que vigila por los derechos de quienes están bajo custodia o tutela del Estado. Y funcionan como un contrapeso. Esto quiere decir que la administración penitenciaria opera en todos los centros penitenciarios y el juez de vigilancia es el que controla que la condena sea cumplida tal y como se ha dictado una sentencia. Bueno,
entonces tenemos que en el cumplimiento de la ejecución de una sentencia condenatoria, las autoridades penitenciarias son las que administrativamente tienen el control de los diferentes centros penitenciarios, pero la vigilancia de todos estos actuales administrativos la tiene su competencia el juez que hemos mencionado. Si la falta de ese control significaría que el poder absoluto lo tendrían las autoridades penitenciarias y este poder absoluto puede siempre abrir puertas peligrosas, como por ejemplo a los abusos o arbitrariedades a las que hemos hecho alusión. Algo importante, esta figura no es una concurrencia nacional y existe en varios países. Un ejemplo tenemos como ejemplo España, Chile, México y otros países que también tienen centros penitenciarios y tienen un juzgado que vigila la pena, que los privados de libertad tienen tanto los beneficios que aquí en El Salvador los controla el juzgado de vigilancia penitenciaria, así son en otros países, que ellos tienen los juzgados de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena. Y hay en muchos países. Otros países que podemos mencionar son España, Chile, México, Colombia, Brasil, Argentina y muchos más. Así también los estándares de la ONU y de la Corte Interamericana exigen precisamente esto, una supervisión judicial constante sobre lo que pasa dentro de una cárcel, para que no se violen los principios fundamentales que están ya en la Constitución. Bueno, esta supervisión, de la cual son objeto los diferentes centros penitenciarios, no es un capricho legal, sino que lo podemos denominar como una necesidad democrática en un Estado de Derecho, porque, como lo hemos mencionado, el poder absoluto conllevaría muchos abusos de poder en perjuicio o violentando derechos fundamentales de las personas que, aunque hayan sido condenadas, existen derechos y garantías que están invívitas por su calidad de seres humanos. Pero ¿por qué existen? ¿Por qué se crearon en su momento? Es porque en la historia se tuvo un lado oscuro en la penitenciaría, y es por eso que, para efecto de tener esa capacidad de control y supervisión, nuestra ley creó en su momento este tipo de juzgados. Para entender por qué surgieron, tenemos que hablar del pasado. Durante años, las prisiones latinoamericanas operaban sin ningún tipo de control judicial real. Y es por eso que cuando un lugar con poder de encierro no tiene supervisión, aparecen problemas estructurales serios, como por ejemplo podemos mencionar castigos físicos, tratos crueles, inhumanos, que incluso podrían llegar o llegaron en su momento en algunos países de Latinoamérica a la tortura, un aislamiento inhumano, incluso sin la justificación legal para poder hacerlo. También se hablaba que en estos estándares se estableció o se justificó la existencia de esta sede judicial por el tema de salud, ante la negligencia médica de todas aquellas situaciones de salud que enfrentaban los privados de libertad, a quienes no les asistían médicamente y por lo tanto vulneraban este derecho. Existía corrupción interna, traslados de imputados
centros penitenciarios sumamente recónditos como castigos, también eran utilizados como un castigo político, había extorsiones dentro de los centros penitenciarios e incluso existieron casos que se conocieron de América Latina en donde internos desaparecían administrativamente, es decir, que nadie daba respuesta de dónde estas personas se encontraban bajo el control de autoridades penitenciarias. Y si esto había pasado y era un común denominador de muchas cárceles en la América Latina, y por eso es que El Salvador retoma, para efecto de evitar que fuese esa realidad vivida, que se crearan estos tribunales con las competencias que le fueron delegadas. La comunidad internacional empezó a presionar. El Estado puede quitar la libertad, pero no puede quitar la dignidad. Y la única forma de garantizarlo es con un control judicial. Los jueces de vigilancia nacen como esa garantía para los privados de libertad. No es para defender a los criminales, como se mencionan en muchas ocasiones, o para defender a asesinos, a violadores. No, no se trata de eso, sino de defender el Estado de Derecho. Y aquí tenemos que mencionar que se garantizan derechos dentro de los centros penitenciarios. Puede sonar pues básico el tema de garantizar derechos, pero en un centro penitenciario lo básico es lo más difícil por las condiciones mismas que se viven en las cárceles. Así también en los centros penitenciarios también se puede recordar que una persona condenada no pierde sus derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal de él, ya que en los centros penales también tienen su derecho a la salud, como ya lo mencioné. Cada interno se puede decir de que si se encuentra enfermo, pues en las clínicas que están en los centros penitenciarios son los encargados de velar por el derecho a la salud y a la integridad también de ellos. Asimismo, que ellos mismos tengan comunicación con sus familiares para que ellos estén en comunicación y no pierdan, se podría decir que la relación que pudiera existir, y también que tienen que tener un trato humano. Le podemos agregar a esta parte de esos derechos que los privados de libertad no pierden es el de la dignidad. Esto que es sumamente valioso para todo ser humano y que independientemente de las condiciones en las que se encuentran, aún habiendo sido declarado responsable de la comisión de un hecho delictivo, se debe de garantizar. Existen casos en los que un interno, por ejemplo, que padece diabetes, no le es suministrado el medicamento, en este caso insulina. Mujeres embarazadas en los centros penitenciarios en los que no se le podía administrar o no podían ser llevadas a sus respectivos controles. De igual manera, internos que eran portadores del virus de inmunodeficiencia, que no eran suministrados los medicamentos que ellos consumen, que son los conocidos retrovirales. Personas con tuberculosis, que es una enfermedad sumamente común, sin tratamiento. De igual manera, otros internos con problemas psiquiátricos que eran aislados sin supervisión y los adecuados lugares a donde estos debían de permanecer. A los que se llegaba a la extrema situación, incluso en donde el agua potable le era negada por días como castigo a aquellas acciones
qué eran sometidos. De esa manera también el juez puede ordenar traslados urgentes. Traslado urgente podríamos decir que alguien que tenga alguna enfermedad crónica de las que ya se mencionaron podría recaer en su salud. Entonces pueden ser trasladados a un centro hospitalario para que reciban la atención médica inmediata, la entrega de medicamentos para mejorar la salud. Así también el control también que deben de tener en los centros penitenciarios para la toma de los medicamentos, mejorar la estructura estructurales, ya que en algunos centros penitenciarios no cumplen con darle la atención médica. Así también a los custodios que no siguen las reglas también en los centros penitenciarios son también sancionados por los directores. Todas estas acciones para contrarrestar aquellas debilidades son las que el juez de vigilancia penitenciaria puede realizar para el efecto de mejorar y evitar la vulneración de derechos fundamentales. ¿Y cómo lo puede hacer? Por ejemplo, hace inspecciones, algunas incluso de manera sorpresiva en los centros penitenciarios para verificar cómo se está cumpliendo la ley penitenciaria. Esas inspecciones sirven como una radiografía en el sistema para verificar las condiciones en las que se encuentran, los alimentos que ingieren, los espacios en los que se han designado para los internos, el trato que estos reciben, si se encuentran en condiciones de hacinamiento o no, si cuentan con los servicios básicos. Todas esas circunstancias son las que debe de verificar el juez. Recordemos que el hacinamiento extremo se considera trato cruel y en El Salvador ha tenido en distintos momentos niveles muy altos de sobrepoblación. Hay que revisar también las sanciones disciplinarias. La disciplina interna es necesaria, pero el poder de sancionar puede convertirse en abusos comunes en algunos casos, en los aislamientos prolongados, que a los internos en algún centro penal se los podrían estar dando, como de igual manera se habló de que en el pasado habían muchos casos de esos, pero actualmente hay supervisiones de visitas para las restricciones de las llamadas, para que los imputados no sean castigados, no sean también cambios de celda como un castigo que se les estaría dando, decomisos injustificados que se dan en los centros penitenciarios. En la actualidad hay muchos centros penitenciarios que han tenido mejoras en el control que llevan en cada uno de ellos. Bueno, entonces podemos decir que todas estas condiciones el juez es el encargado de revisar. ¿Y cómo lo hace? Entonces el juez verifica. Hubo un debido proceso, por ejemplo, cuando se sancionó por alguna falta cometida al interno y se consideró por el equipo técnico del centro penitenciario ordenar el aislamiento. Si hubo evidencia o hubo elementos para poder acreditar que esa conducta efectivamente la había cometido. Si era proporcional la sanción que se había impuesto de manera interna en el centro penitenciario a la acción que había ejecutado el condenado en el centro penitenciario. Si no era un castigo cubierto como un trato cruel, o sea, todas estas circunstancias son las que deben ser analizadas y valoradas por el juez de vigilancia. Las Naciones Unidas considera que este aislamiento prolongado
como un trato de tortura. Y es por eso que el control judicial es clave en cada uno de estos centros penitenciarios. Asimismo, también pueden autorizar beneficios penitenciarios. Y los beneficios no son privilegios, son incentivos para estudiar, para trabajar, para rehabilitarse en algún programa que el centro penal tiene, y también incluyen en esos beneficios que le dan a los internos que ellos puedan rendir un estudio para que ellos se puedan desempeñar ahí tanto en el centro penal o afuera cuando ellos hayan cumplido la pena. También se les puede dar la redención por trabajo de que ellos hagan en los centros penitenciarios. También pueden haber cambios de régimen en los centros penales a favor de los imputados. Así también ellos pueden gozar de permisos especiales. ¿Esto qué quiere decir? De que cuando una persona se comporta bien en los centros penales, les pueden dar permisos especiales si han cumplido ciertos beneficios también de las penas, ¿verdad? Que puedan salir a visitar a los familiares, o incluso pueden ser que los trabajos que le puedan asignar en los centros penitenciarios los puedan realizar afuera. Asimismo, el centro penitenciario también vela para que el imputado pueda hacer una reinserción para la sociedad, o sea, de que la pena también tiene los beneficios que ellos tienen de cumplir dentro de los centros penitenciarios. Bueno, estos beneficios como estudiar, realizar trabajos, también sirven para una redención de la pena. Y por ejemplo, un interno que estudia su bachillerato y que luego continúa estudiando un técnico siempre dentro del centro penitenciario, y que también participa en talleres vocacionales como por ejemplo carpintería, todas estas actividades que él realiza le van a servir para poder reducir años de condena y de los que estará en el centro penitenciario. El juez revisa. ¿Y qué es lo que va a revisar el juez? Podemos mencionar los documentos en donde se va estableciendo cada una de estas actividades que realiza el interno, la conducta que éste demuestra en el centro penitenciario, tanto con las autoridades como con los otros internos, los informes criminológicos que realiza el equipo multidisciplinario que está adscrito al centro penitenciario, que es cuando aplica la norma vigente en los mismos. Sin los jueces, estos beneficios podrían ser usados como castigo o como recompensa indebida. Con jueces se vuelve un mecanismo transparente. Supervisar que la pena se cumpla como fue dictada. Los cómputos son delicadísimos. Un error de días o meses puede significar detenciones ilegales. Exactamente, este tema es sumamente delicado y este cómputo se realiza por parte del juez cuando el caso llega a su tribunal. Una vez que está ejecutada la sentencia, que ya quedó firme, pasa al juez de vigilancia, y eso es lo primero que el juez va a hacer. Va a verificar las fechas, va a advertir en primer lugar cuándo se cumple la pena total, cuándo la media pena y cuándo las 2/3 partes, y se va a establecer la fecha exacta. También si hay acumulación de penas, si hay redenciones aplicables, los tiempos de la detención provisional, si han habido países en donde internos debieron haber salido ya y por algún error que sea cuestión administrativa, juicio. Entonces, todas esas circunstancias las ve el juez, y esta verificación
se le hace de fechas, se le hace del conocimiento a los imputados. Tenemos que tener en cuenta que estas fechas pueden ser corregidas en el tiempo cuando se advierte que ha habido un mal cómputo por parte de la autoridad. Así también los juzgados pueden resolver los conflictos. Los juzgados reciben quejas, peticiones de los internos, que puede el juzgado de vigilancia penitenciaria en su momento puede resolverlas. También puede resolver las quejas, las denuncias que ellos mismos reciben por parte de las peticiones que por parte de sus familiares y los internos que se encuentran en los centros penales. También hay comunicaciones con los directores para que ellos también tengan conocimiento de las quejas y de las denuncias que los internos están haciendo. También resolver también las inquietudes de los abogados, y también funcionan como mediadores, como árbitros en las ejecuciones de las penas y en los beneficios que los internos tienen en los centros penales, tal como están reguladas en la ley penitenciaria. Todas estas funciones que realiza el juez, es decir, que no solamente hace el cómputo, también va a hacer las inspecciones, también resuelve peticiones de los familiares, de los abogados, de los mismos internos, de las comunicaciones que reciben por parte de las autoridades penitenciarias. Todos estos autores, más otros que podemos mencionar, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de los cuales también hacen peticiones a los jueces de vigilancia, y todos esos deben de resolverse. Desde problemas de convivencia en los centros penitenciarios hasta solicitudes urgentes por emergencias familiares. Todo eso pasa por ellos. Su papel en nuestro contexto actual realmente es sumamente importante. Desde la implementación del régimen de excepción, los juzgados de vigilancia enfrentan una mayor carga de trabajo en su historia, porque son miles y miles de peticiones que reciben a raíz de las detenciones que se han ejecutado por parte de las autoridades de seguridad. Son miles de casos nuevos, son muchas solicitudes, son cada vez más cómputos las que reciben y que deben de verificar, y son una cantidad extrema de quejas, puesto que van desde que problemas con un mismo interno, que con el cambio de horario, con la alimentación, con alguna falta de control de cualquier situación que el interno se pueda considerar afectado, que considere que no es suficiente o no satisface sus necesidades. Todas esas quejas llegan y deben de ser resueltas de manera inmediata por el juez de vigilancia penitenciaria, de lo cual ya hay un trámite establecido en la ley para poder resolver esa petición. A esto se suman los centros penitenciarios de máxima seguridad, como el SECOP, donde las visitas judiciales tienen restricciones. Esto ha generado debates importantes. ¿Hasta dónde llega el control judicial? ¿Cómo se garantiza la transparencia en contextos extraordinarios? Bueno, realmente en el tema de estos centros de máxima seguridad, estamos hablando del SECOT, el Centro Penitenciario de Zacatecoluca, que son considerados por nuestra legislación como centros de resguardo de personas de alta peligrosidad. El marco legal realmente no cambia, los jueces deben de supervisar y el Estado debe permitirlo. Incluso se ha hecho delegaciones administrativas por competencia para verificar y controlar cada uno de estos centros penitenciarios.
que los cuales son, por ejemplo, en el SECOT, los encargados, los jueces de vigilancia penitenciaria de Usulután, juntamente con Zacatecoluca, que tienen el control y vigilancia de todos los internos que se encuentran privados de libertad en el mismo. Y en estos contextos más restrictivos, el control judicial no puede disminuir, debe incrementarse. ¿Por qué? Porque un sistema sin control judicial es un sistema peligroso para todos, porque son tan importantes para que tengan el control de todas las personas que han sido condenadas por un juez de sentencia que en su momento dictó, valga la redundancia, la sentencia y de una sola vez lo ha condenado a una cierta cantidad de años. Por lo que también es importante, estos juzgados no existen para defender delincuentes, existen para defender la Constitución. La ejecución de la pena es una prueba moral para cualquier país. Como tratamos a quienes están bajo nuestro control absoluto. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas, tanto como los que se encuentran en libertad y los que se encuentran internos, tienen que estar bajo un control absoluto. La mayoría de internos de los centros penitenciarios definitivamente es evidente que algún día van a salir de ahí, que van a cumplir su pena o su detención provisional por las circunstancias legales que ya se encuentran regladas, van a salir. Su salud mental, su comportamiento y su reinserción dependerán muchísimo del trato que recibieron dentro del centro penitenciario. Sin supervisión judicial, esta persona crece esa actividad violenta. También en el mismo sistema podría incrementar la corrupción. Otra circunstancia que se vería sumamente afectada es el incremento de los abusos por parte de la autoridad, pero no solamente por parte de la autoridad, sino que también de algunos internos en los que se considera tienen un grado de poder y que tienen un dominio sobre los otros. Se deteriora de igual manera la salud pública de todos los privados de libertad que se encuentran en el centro. Se arriesga bajo esta circunstancia la estabilidad social de los miembros de esa comunidad penitenciaria. Así también, con supervisión judicial, en los centros penales, que son los juzgados de vigilancia penitenciaria quienes tienen el control, ahí hay límites. No se puede decir de que ellos pueden ordenar cualquier cosa, no, ahí tienen límites, hay orden en cada centro penitenciario. Tiene que haber también una rehabilitación posible para cada uno de los internos que se encuentran en los diferentes centros penales. También tiene que haber un respeto mínimo para cada uno de la dignidad humana que tiene todo ser humano que se encuentra privado de libertad. Son la última barrera entre el poder del Estado y la dignidad humana que tiene cada uno de las personas que se encuentran en los diferentes centros penales que los juzgados de vigilancia penitenciaria tienen su control y la supervisión para que funcionen cada uno de ellos. Decir que los jueces de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena hacen ese contrapeso entre poderes absolutos para efecto de que este poder del Estado debe de tener el control de todas las instituciones. No pueden ser
estos poderes absolutos porque conllevarían a los riesgos, como lo hemos dicho anteriormente, de abusos, torturas o arbitrariedades, los cuales se evitan por medio de el juez de vigilancia. Con esta información, pues damos por finalizado este capítulo. Esperamos que haya sido de mucho provecho, que hemos hablado y hemos incursionado un poco en el tema de la ejecución de la pena, como lo dijimos al inicio, un mundo complejo, pero fundamental tener conocimiento al respecto. En el desarrollo de este tema hemos podido descubrir que estos juzgados protegen derechos, vigilan sanciones autorizadas, los beneficios y corrigen cómputos de los años que una persona va a cumplir una condena. También hay conflictos y ellos son los encargados, ¿verdad?, de controlarlos. Y debe de haber un equilibrio en el sistema penitenciario también. Pues les damos las gracias por estar siempre pendientes de nuestros podcasts. En la próxima tendremos otro tema relevante para que ustedes puedan estar atentos a nuestras actividades. Gracias por vernos, por escucharnos y será hasta la próxima con otro tema de interés para que sea de conocimiento y divulgación de todos los que estamos inmersos en el tema del derecho penal en esta comunidad educativa.